Hola amigos, ¿cómo están? Hermanos, hermanas, muy buenos días. Es un gusto poder estar aquí con ustedes en este canal. Los invito nuevamente a que nos ayuden suscribiéndose, activando las notificaciones y compartiéndole este devocional a otro hermano, hermana o a alguien que necesite conocer de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la importancia de actuar y es por eso que vamos a leer la cita que corresponde el día de hoy, que es Esther capítulo 4 versículos del 1 al 14. Antes de todo te invito a que cierres tus ojos, vamos a hacer una breve oración. Señor, te doy gracias por este día, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y te ruego que el día de hoy no sea la excepción, que a través de estos versículos podamos comprender qué es lo que quieres hacer en nuestras vidas, cuál es tu voluntad para nosotros y, y que podamos avivarnos, nuestro corazón pueda despertar y sobre todo podamos seguir buscándote, anhelándote y caminar conforme a tu voluntad, influenciados bajo tu dirección, Señor. Te ruego que estas palabras no sean un mero discurso motivacional o, o una charla amena, sino que verdaderamente tengan el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Yo voy a leer aquí en mi Biblia. Te pido que por favor me acompañes con la tuya. En esta ocasión leeré la versión NBLA y el título de este pasaje es Mardoqueo pide a Esther que interceda. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad, lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. En cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, habían entre los judíos gran duelo y ayuno, y llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Vinieron las doncellas a Esther y sus eunucos y se lo comunicaron a la reina, y la reina se angustió en gran manera, y enviaron ropa a Mardoqueo para que se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Tac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió a Tac a donde estaba Mardoqueo en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Regresó a Tac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Tac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé la muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther: No pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Amén. Este pasaje termina con una pregunta. Y es la misma pregunta que yo te quiero hacer a ti. ¿A qué te ha mandado Dios? ¿Qué estás haciendo al respecto o por lo que Dios te ha mandado? Dios evidentemente hace su obra, interviene, abre puertas, abre caminos, pero la obra no es toda de Dios. Y digo esto porque tenemos una responsabilidad en cuanto a las cosas que el Señor nos ha encomendado hacer a cada uno. eh, en su plan personal que tiene para nosotros. No podemos vivir gozándonos en la comodidad, en la apatía
todas las bendiciones, de todos los regalos, de todas las cosas buenas que el Señor nos ha dado. Porque sí, Dios es bondadoso y Dios fue muy bondadoso y vemos la gracia sobrenatural de Dios en la vida de Esther a tal grado que llega a ser reina y era el puesto más superior que podíamos imaginar. Lo tenía todo, tenía riquezas, tenía perfumes, aceites, eh, vestidos, ropa, comida, todo lo que te puedas imaginar, ella lo tenía. Dios le había dado una buena posición, Dios le había dotado con grandes bendiciones, le había mostrado su bondad. Y quizás también este es tu caso. No dudo que no tengas grandes bendiciones de parte de Dios. A lo mejor tienes un buen puesto en el trabajo, una buena posición económicamente hablando, un buen estatus social, eh, tienes palancas, contactos, Dios te ha dado muchos regalos, tienes salud, tienes familia. Y todas estas son bendiciones grandes y gracias a Dios por ellas, pero no podemos vivir en la comodidad solamente de la bendición. No podemos vivir de manera perezosa, de manera pasiva, de manera inactiva, porque tenemos que hacer algo al respecto. Dios te da, pero también hay que hacer algo al respecto. No se trata solamente de dar, sino de, por esa misma gracia, también nosotros hacer y dar. Eh, entonces, quiero ponerte y quiero contarte una historia. Este es un ejemplo que explica lo que te estoy diciendo. Hace muchos años estuve en una iglesia donde había un grupito específico de personas que tenían una buena posición económica, estatus social, tenían un buen puesto jerárquico dentro de la iglesia y evidentemente tenían mucha economía. Dios los había bendecido grandemente, no te puedes imaginar cuánto, y obviamente era un grupito cerrado, eh, y ellos decían una frase que siempre voy a tener grabada. Ellos decían, es que Dios da porque Dios es bien chido. Lamentablemente ellos se confiaron, se durmieron en sus riquezas, en que Dios era muy bueno, en que Dios era muy bondadoso y que Dios provee y que Dios da y que no hay que hacer nada al respecto. Eh, y poco a poco, lamentablemente, pues sus familias se rompieron, sus matrimonios se vieron afectados, dejaron de asistir a la iglesia, obviamente los puestos que tenían dentro de la iglesia, pues actualmente ya no los tienen. Y todo esto fue principalmente porque se olvidaron de Dios, porque se centraron en los placeres y en las cosas de este mundo que Dios mismo les había regalado en su misericordia, pero también porque no hicieron nada al respecto con lo que Dios les dio. Algo similar como con la parábola de los talentos, ¿no? En este ejemplo yo te podría decir, bueno, tenían mucho dinero y tenían muchas cosas. ¿Y qué hicieron al respecto, no? ¿Dónde están ahora? Yo te quiero animar a que actúes, a que prediques, a que te mantengas firme en la palabra de Dios, en tu relación con Dios, a que no desmayes, a que no le des lugar en tu corazón a los placeres del mundo, a la vanagloria de la vida, que no te distraigas, sino que realmente puedas poner tus ojos en Cristo y que tu oración sea, si aún no lo sabes, eh, qué es lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Si tú ya sabes cuál es tu llamado, qué es lo que Dios te está pidiendo en este momento, que hagas, que te pongas a actuar y hacer las cosas, eh, pues más bien la oración sería, más bien, eh, mi motivación sería decirte, ánimo, ponte a hacer las cosas, actúa, no seas pasivo, no seas inactivo, no te duermas, despierta, avívate y haz las cosas, actúa. Eso es lo importante. Esther podía no haber actuado. Esther pudo haber sido gobernada por la vergüenza, por el miedo, por el temor, por la apatía, por la prepotencia de decir, yo soy la reina y a mí nadie me va a matar. Eh, Quizás era cierto
A lo mejor no, porque si recuerdas, Esther estaba en este puesto, porque habían quitado a una reina antes. En un momento, de un momento a otro, quitaron a Basti y fue la oportunidad que Dios usó para poner a Esther en este puesto de reina. Y sí, como dice Mardoqueo, para esta ocasión había llegado a ser reina. Dios había movido todas las piezas para, para este punto en específico. Entonces, Esther pudo actuar de muchas maneras. Y Esther pudo incluso haber pensado, de todos modos me voy a morir. Hable con el rey, me mata. No hablo, pero después me descubren que soy judía, me matan. Y pudo haberse vuelto apática, se pudo haber deprimido, pudo haber dicho, pues no me importa nada. Pudo haber tenido muchas reacciones. Pero vemos que Esther empieza a actuar con esa pregunta, ese llamado, esa pregunta motivante de Mardoqueo, que le dice, ¿y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? En resumen, todo eh, podemos abreviarlo en una sola frase. Actúa. Es el momento de actuar. No tenemos un Dios pasivo. Dios no es pasivo. Dios no es un Dios estático. Eh, y creo que nosotros como imitadores de Cristo deberíamos de ser así, deberíamos de estar en constante crecimiento espiritual, en constante crecimiento de madurez, de preparación, de hacer las cosas, de compartir, de evangelizar, de apoyar, de apoyar con nuestros recursos, de apoyar a los ministerios, de servir dentro de una iglesia, de hacer las cosas. Tenemos muchos llamados en conjunto como cuerpo de Cristo, que es principalmente la Gran Comisión, pero también hay llamados específicos. Y quiero animarte a que hagamos estas dos oraciones. Si el día de hoy tú no sabes para qué Dios ha movido todas las piezas del tablero para que tú te encuentres en las circunstancias en las que te encuentras, y qué quiere hacer contigo, yo quiero animarte a que puedas orar, a que actúes y que ores, a que perseveres en la oración, a que seas un acosador de Dios, a que estés constantemente preguntándole y diciéndole cuál es tu plan, cuál es tu propósito, y que Dios te lo revele. Eh, si tú, como decía al principio, si tú ya sabes lo que Dios te está pidiendo hacer, no hagas oídos sordos. Eso te lo puedo recomendar. No, no seas como Jonás, no te desvíes. Eh, Más bien, imita el ejemplo de Esther. Esther no tomó disyuntivas. Esther actuó. Se le dio un reto y actuó. Entonces, confía en Dios, ten fe, Él no te va a dejar. Deja esa actitud en tu corazón apática y ponte a hacer lo que tienes que hacer. A final de cuentas, lo que tienes que hacer es la voluntad de Dios. Y si tú sigues la voluntad de Dios, así como Esther, que tenía las cosas en total incertidumbre, eh, ella sí tenía la vida arriesgándola, yo te animaría a que de todos modos confíes en Dios, porque Dios es bueno y Dios es misericordioso, Dios no te va a abandonar a la mitad del camino y Dios te va a llevar de una u otra manera a hacer su voluntad. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias por este devocional, gracias porque nos animas a actuar, porque no nos dejas quedarnos apáticos, estáticos, porque nos animas a ser como tú, Señor, a estar en constante movimiento, a ser activos, a, a crecer en ti, Señor. Y te ruego que las personas que hayan escuchado el día de hoy este devocional realmente puedan primeramente saber lo que les tienes preparado, que puedas revelarles tu voluntad hacia sus vidas y que cuando se las reveles, ellos puedan actuar, que quites todo miedo, todo temor, toda duda, toda depresión, toda ansiedad, todo estrés, eh,
todo peso, todo pecado, toda cuestión que esté impidiendo que ellos actúen y que ellos se entreguen totalmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, fue un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga. Bendiciones.